Buenos días. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Supongo y espero que desde casa también, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, sí. Perfecto, gracias. Pues es un placer compartir esta mañana con vosotros, conoceros, pero las caras por primera vez, creo que a todos. Y agradecer en primer lugar a vuestros ancianos por la invitación, también a vosotros por cada una de vuestras participaciones. Es una bendición poder escucharos, vuestras lecturas y pensamientos. Os traigo recuerdos, saludos para vosotros, los que estáis en casa también, de parte de mi esposa, también de mi familia. Tenemos un niño pequeño de 3 años casi y una niña en camino, que si Dios quiere nacerá en junio. Así que, mira, creo que por aquí también hay algún caso más. Felicidades. Y también traeros saludos de nuestra iglesia en Ciutat Nova, Barcelona. Sin más, el texto que me gustaría compartir con vosotros en esta mañana se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 4, y estaremos en los versículos del 32 hasta el 37. Hechos 4, versículos del 32 al 37. Y dice así la palabra del Señor. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que es traducido hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hasta aquí la palabra del Señor. Cuenta el historiador del siglo I, Plutarco, que al poco tiempo de levantarse como emperador de Roma, Julio César se divorció de su esposa, la que entonces era Pompeya Sila. El motivo era por haberse visto esta envuelta en una especie de escándalo relacionado con unas fiestas dedicadas a la buena diosa. Estas eran unas fiestas dedicadas o dirigidas exclusivamente a un público femenino y en las que parece ser que Pompeya, habiendo dado acogida a esas fiestas en su propia residencia, había invitado o se había infiltrado, no se sabía, cierto personaje masculino a estas fiestas y se sospechaba que posiblemente pudiera ser su amante. Ante estas sospechas, Julio César, el emperador, se divorció inmediatamente de ella. Y todo y que parece que nunca se supieron si eran ciertas o no esas sospechas, Julio César en ese momento, o nos ha llegado así a nosotros, dio una respuesta que ha llegado hasta nuestros días de la siguiente forma. La mujer del César no solo debe ser honrada, sino además parecerlo. Y quedándonos con esta frase, podemos pensar en algo en esta mañana. Si esto debía ser una realidad en la esposa del César en su momento, ¿cuánto más, pensáis, no debería ser una realidad para la esposa de Cristo? La vida de la Iglesia tiene el poder de favorecer o estorbar el testimonio y la reputación de Cristo en el mundo que nos rodea, en el lugar donde estamos. Y si esto es así, entonces nos interesa en el día de hoy saber cómo luce la vida cotidiana de una iglesia local, de una comunidad que favorece y promueve el testimonio de Cristo en el lugar donde está. La pregunta en esta mañana es, ¿qué tipo de membresía es la que forma ese tipo de iglesia ejemplar? Y esto es lo que encontramos en nuestro pasaje. Y lo primero que vemos, comenzando en el verso 32, es que están unidos en un mismo sentir y pensar. Empieza así nuestro texto. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Esta unidad que vemos aquí
Podríamos decir, y antes una de nuestras hermanas compartía esta oración que conocemos como la oración sacerdotal de Jesús, en Juan 17, es una respuesta a esa oración sacerdotal. En Juan 17, versos 20 y 21, Jesús, orando al Padre, dijo: no ruego solamente por estos, refiriéndose a sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, y nota ahora, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, ¿qué relación hay entre las dos cosas? La unidad por un lado y que el mundo crea que Jesús es el enviado, el Salvador. Bueno, imagina por un momento que tenemos una congregación aquí de 5 personas solamente, para hacerlo más reducido. Y cada una de esas personas está separada en todos los sentidos una de la otra, despreocupados entre sí, incluso quizá peleados, adorando y sirviendo a Dios cada uno a la suya. Bueno, el mundo podría decir, sí, dicen que Jesús es el Salvador, pero la pregunta es, ¿cuál Jesús? ¿El de este? ¿El de aquel? ¿O el del otro? Porque lo que está claro es que no debe ser el mismo Jesús, a no ser que tenga múltiple personalidad. En la unidad se muestra a un mismo Salvador y se da evidencia de que ese y no otro, ese únicamente, es el enviado de Dios. Y esa unidad es la que reflejaba esta primera iglesia. Esa unidad era el testimonio repetido de esta primera iglesia a lo largo del libro de los Hechos. Vemos muchos ejemplos, solo por destacar uno, en el capítulo 1, verso 14, allí nos dice que todos estos, de nuevo refiriéndose a los discípulos y a los primeros creyentes, perseveraban unánimes. Esa palabra, unánimes, que encontramos muchas veces en Hechos, la idea de unidad. Eso no solo se refiere a juntos en un mismo espacio, como podemos estar hoy aquí nosotros, sino que nos habla de unidos en un mismo corazón y en una misma alma. Podemos estar juntos geográficamente en un mismo espacio, pero no unidos, ¿verdad? Necesariamente. Esto podemos ilustrarlo, por ejemplo, en los tiempos del profeta Ageo. Allí ya todos los judíos habían vuelto a su tierra, a Jerusalén, a Judea, estaban juntos geográficamente hablando, pero ¿cuál era la queja del profeta Ageo? Que cada uno corría a sus casas, que cada uno tenía la mente puesta en sus asuntos y se despreocupaba del bien común de los demás. Ahora, esta unidad, unidos en un mismo sentir y pensar, unanimidad, es el resultado propio de la conversión. Y esto es lo que encontramos en nuestro texto. Era una marca de los que habían creído a la palabra de los apóstoles. Si os fijáis al final del versículo 31, allí nos dicen que hablaban los apóstoles con denuedo, con valentía, la palabra de Dios. Y entonces comienza nuestro pasaje, y la multitud de los que habían creído esa palabra, entonces, como marca, eran de un corazón y de un alma. Vemos otros ejemplos de esto en el capítulo 2 de Hechos, por ejemplo, versículos 41 y 42, dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día a aquella iglesia de Jerusalén como 3.000 personas y también perseveraban juntos en todas estas cosas. Entonces, no estamos hablando de algo para cristianos veteranos, por así decirlo, sino que es un rasgo natural de cualquier cristiano desde que cree. Ama la unidad con otros cristianos, identificarse con ellos, promover el bien de todos. Podemos decir que no es natural, por lo menos no parece natural, cuando alguien dice haber creído, pero encuentra un fastidio unirse a su iglesia. O no encuentra agradable tener comunión con los demás hermanos, amar a sus hermanos. En primera de Juan 2:9, allí el apóstol nos dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Podríamos decirlo así. No hay que ir a la iglesia para ser salvo. Pero los salvos querrán estar con la iglesia. Es una marca. Podríamos explicar esto de tener un mismo sentir y pensar con otros textos también que nos ayudan a entender el contenido. Por ejemplo, primera de Pedro 3:8 dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Es decir, significa ser amorosos unos con otros. Pablo en primera de Corintios 1:10 dice, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis
perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, es decir, que estemos unidos en buenos propósitos con la Iglesia. O también Pablo sigue diciendo en 2 de Corintios 13:11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Es decir, tener relaciones de armonía, edificantes unos con otros. Pero la explicación estrella, sin duda, la encontramos en Filipenses 2, versículos del 2 al 5. Allí Pablo dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, es decir, dando prioridad al otro siempre, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y acaba Pablo diciendo, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este era un rasgo especial de él. Entonces, cuando hablamos de la unanimidad, no estamos hablando de un concepto abstracto, sino de algo que se tiene que materializar en nuestras relaciones. Entonces, son de un mismo sentir y pensar. El siguiente rasgo que vemos es que están dispuestos a compartir todos sus bienes. Y esto lo encontramos a partir del versículo 32 al final, que dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y luego, si saltamos el verso 33, y luego explicaré por qué, lo dejamos para el final, vemos que podría estar enganchado con lo que sigue diciendo el 34. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Veis? Sigue con el mismo tema. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, el resultado de tener un mismo sentir y pensar es lo que encontramos en esta iglesia ejemplificado. Generosidad entre los miembros. En esa comunidad se tumbaron dos grandes obstáculos, dos grandes gigantes que compartimos nosotros también muchas veces. El primero de ellos es el egoísmo. ¿Cuántas veces nosotros hablamos en este sentido? De mi dinero, de mi casa, de mi coche, de mis hijos, de mi tiempo, etc. En vez de entender que son de Dios. Nota cómo dice el verso 32, que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Lo poseía, pero no decía que era suyo. Y si no lo decían, quiere decir que tampoco lo pensaban. Ni siquiera al donárselo a otros pensaban, bueno, esto que voy a dar es mío y se lo doy a otro. No, no pensaban así. Ni siquiera lo decían tampoco. Lo pensamos así nosotros muchas veces, incluso cuando compartimos algo o cuando ofrecemos algo que tenemos. El Señor Jesús nos dijo, no os hagáis tesoros en la tierra. Porque lo que tenemos realmente no es para poseer, sino para administrar y para ministrar de acuerdo a las necesidades de los que nos rodean. Pablo escribe en esta dirección a Timoteo, 1 de Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo, personas que tienen muchas propiedades, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en esas riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, por supuesto. Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, que vivan ahora bajo los principios de la eternidad. Imagínate que en una familia el marido se dedica a disfrutar de todos los bienes que posee esa casa a expensas de los demás miembros. Solamente él. Diríamos que es un egoísta, ¿verdad? Esto no es lo que ocurre en esta primera iglesia. No actuaban así. Ellos ilustraban perfectamente lo que es el evangelio de Cristo, como Pablo le escribió a los Corintios, quien por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Entonces, el primer gigante que tumba esta iglesia es el egoísmo en sus miembros. El segundo es la desconfianza en el Señor. Y esto lo vemos en los versos 34 y 35 que hemos leído. Si viéramos unos versos
antes de lo que nosotros hemos leído en el capítulo 4, veríamos que ellos mostraban mucha confianza ante las amenazas de aquellos que les rodeaban. Ellos, vemos ahí en los versos 24 al 30, cómo hicieron una reunión de oración ante la persecución. Soberano Señor, tú que estás en los cielos, que controlas todas las cosas, sigue dándonos poder para seguir predicando la palabra. Ellos tenían gran confianza ante las amenazas. Pero la seguían mostrando cuando se trataba o cuando tocaba su propio sustento diario, los recursos del día a día. Creo que tenemos que reconocer que este en muchas ocasiones es uno de nuestros gigantes también. Jesús se hizo eco de esto en el Sermón del Monte, al final del capítulo 6, cuando se dedicó una sección especial de ese sermón para decirnos: por nada estéis afanosos, no os afanéis por qué comeremos, por qué vestiremos, por qué beberemos. Este es uno de nuestros puntos débiles. Pienso de esta manera, que si doy algo, me quedo sin. Y tiene sentido, ¿no? Si yo he dado algo, pues me he quedado sin ello. Pero mirad cómo Pablo, 2 Corintios 9:8, nos da una promesa del Señor en este sentido, en un contexto que se está hablando de compartir y de ofrendar para las necesidades. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia de todo tipo, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, Dios siempre nos abastece de todo lo suficiente que necesitamos para que podamos nosotros seguir compartiendo y abasteciendo a otros. Y lo vemos perfectamente ilustrado con Cristo. ¿Acaso Él dio y se quedó sin? Él dio su vida entera. ¿Y acaso se quedó luego sin nada? No, Dios le dio mucho más. Ahora, todo esto, hemos visto que se tumban dos gigantes en esta iglesia: el egoísmo y la desconfianza en el Señor, que es lo que nos impide muchas veces ser generosos con los hermanos. Pero todo esto presenta no un modelo económico de la iglesia, por suerte para el tesorero, no sé quién es de vosotros, pero si tuviera que manejar todas las propiedades de todos los miembros más allá de lo que dona o da o comparte en la iglesia, sería un caos, ¿verdad? Pero no nos está hablando de un modelo económico de iglesia, sino de un modelo de amor. ¿Por qué digo esto? Bueno, algunos han querido ver aquí una forma de comunismo primitivo, incipiente, pero vemos por qué esto no es cierto. En ningún momento esto es un sistema impuesto. Si esto fuese impuesto, en los versículos finales que hemos leído, Bernabé no sería elogiado. Simplemente ha hecho aquello a lo que estaba obligado a hacer. Más adelante, si viéramos el capítulo 5, en el episodio triste de ese matrimonio de Ananías y Safira, pues vemos que Pedro les dice: todo lo que teníais era vuestro, no era necesario que dierais nada. O incluso más adelante, en el mismo capítulo 5, o también veríamos en el capítulo 2, cómo todavía muchos mantenían sus casas. Precisamente hacían reuniones en las casas de ellos. Así que no es un sistema impuesto, de lo que estamos hablando es de amor generoso y voluntario. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Eso es lo propio de aquellos que siguen a Cristo, que seguimos a Cristo. El Señor Jesús nos dijo en Juan 13: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, amaos unos a otros como yo os he amado. Así es como nos conocerán. Fíjate cómo dice en el versículo 34, que no había entre ellos ningún necesitado. Había muchas personas, pero no había ningún necesitado. Y esto no era por una teología de la prosperidad en esa congregación. Querían darle a Dios para que Dios les diera más. No, no era por eso, era por una teología del sacrificio. Era por una teología de la cruz que dirigía las dinámicas de su vida. ¿Por qué deberían haber necesitados entre nosotros? Me estoy refiriendo dentro de la iglesia local. Dios espera que nos suplamos mutuamente por el amor de Cristo que hay en cada uno de nosotros. Y eso lo vemos perfectamente ilustrado con el testimonio de esta iglesia y de la primera iglesia en los primeros tiempos, como incluso historiadores recogen esto. La sociedad romana, viéndolos, solamente podían exclamar: mirad cómo se aman, mirad cómo dan su vida por los otros. Era algo extraordinario. Estaban dispuestos a compartir todos sus bienes. Ahora, lo que nos encontramos en los versos finales 36 y 37 es entonces el ejemplo de un miembro ideal, alguien que refleja perfectamente estos rasgos de los que estamos hablando. Y nos referimos a Bernabé.
Y se nos hace una pequeña presentación de él. Él era un levita, natural de Chipre, y que tenía posesiones. Para saber algo más de él podríamos ver en el capítulo 11, allí nos dice que era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Incluso en el capítulo 9 es alguien que vemos que hace honra a su nombre, hijo de consolación, por cómo arropó a Pablo cuando la iglesia todavía no quería saber nada de él, no se fiaban de su conversión. Él fue alguien que dio el primer paso, lo arropó y de alguna manera lo tutoreó en sus primeros inicios en la fe. Ahora, hay un detalle en el texto que, bueno, personalmente me llama la atención. Y es cuando nos dice que tenía una heredad y la vendió. Y podríamos hacernos esta pregunta. ¿Un levita con heredad? Si tenemos algo de trasfondo del Antiguo Testamento, sabemos que los levitas, los descendientes de la tribu de Leví, se caracterizaban por dedicarse al servicio al templo y luego vivían entre las ciudades de las herencias del resto de tribus, pero no tenían heredades ellos mismos en el territorio de Israel, no podían. ¿Cómo que aquí tenemos un levita con heredad? Bueno, quizá podríamos pensar en tres opciones posibles. La primera, ya no se aplicaba la ley en este momento. La segunda, tenía una heredad, pero la tenía en Chipre, y por lo tanto no es en el territorio de Israel. Pudiera ser. O la tercera, Bernabé era un levita que no había seguido la ley, simplemente. Y ya está. ¿Cuál es la solución? Pues es sorprendente. La solución es que a Lucas le da absolutamente igual este detalle. Lucas, que es el escritor de Hechos, pone el acento solamente en la transformación de esta persona, y lo vemos por su nombre, José, a quien, observando su cambio y su transformación y su carácter, los apóstoles le pusieron Bernabé, hijo de consolación. Y me parece interesante, hazte en tu mente esta pregunta. En este caso fueron los apóstoles que le pusieron el nombre a José, entendiendo que era el liderazgo de la iglesia. Ahora, si pensamos en los pastores y en los ancianos aquí en la iglesia, si ellos tuviesen que ponerte un nombre en base a tu carácter como miembro de esta iglesia, ¿cuál sería? Piénsalo por un momento. ¿Sería hijo de consolación? ¿De misericordia? ¿De conciliación? ¿De armonía? ¿O quizás sería hijo de amargura, de queja, de división? La diferencia está clara, ¿no? Los primeros suman y los segundos restan a la iglesia. Bernabé era, por supuesto, uno que sumaba. Y la pregunta es, ¿tú sumas o estás restando a la iglesia? La generosidad y la sumisión de Bernabé sumaban. Él era alguien que, según los dones que tenía, los reunió y luego los ofreció sometido al liderazgo de la iglesia. Ahora, ¿qué vemos nosotros en los miembros cuando los miramos? ¿Es rápidamente aquella falta? ¿Aquello que no tiene? ¿Aquello a lo que todavía no ha llegado? ¿Y entendemos o pensamos que debería? ¿O miramos con gracia, reconociendo lo que el Señor sí ya ha hecho en esa persona? Cómo la ha transformado, lo que ha hecho y lo que puede seguir haciendo con él. Lo vemos ilustrado en Jesús cuando vio por primera vez, o una de las veces, a Simón. Él lo vio, Simón, un hombre impulsivo, inestable como el que más, siempre controlado por sus emociones y sus impulsos, y lo llamó Pedro, piedra, roca, alguien firme, alguien importante para la iglesia, viendo la gracia de Dios en él y cómo iba a actuar en su vida. Lucas pone el foco de atención sobre este miembro. Si él tiene que destacar a un miembro en la iglesia, podríamos pensar en muchos perfiles con carisma, con gran protagonismo, influencias en la iglesia. Lucas lo pone en este tipo de miembros. Este es el tipo de un miembro ideal de iglesia, Bernabé. ¿Sobre qué miembros solemos poner nosotros el foco? ¿Quiénes son los que más brillan? ¿A quiénes destacaríamos si tuviéramos que presentarle nuestra comunidad a alguien? Como digo, Lucas lo pone sobre uno de los que se sacrifica por el bien de sus hermanos. Ese es el prototipo de un miembro ideal. Y puesto que Lucas es inspirado, es Dios mismo quien pone el acento
en ese miembro de la iglesia. Y todo esto es más que compartir algo. De lo que estamos hablando es de sacrificio, de tener pérdida. Me pregunto yo personalmente, ¿cuándo fue la última vez que tuve alguna pérdida por amor a mis hermanos en mi iglesia? Que mi ayuda me dolió de verdad en algo, que noté pérdida de verdad. Sea de tiempo, sea material, sea de mi espacio vital y de mi tiempo, que yo noté esa pérdida. Este es el tipo de miembro que forma este tipo de iglesia. Y esto nos lleva a un último rasgo. Hemos visto que son unánimes o tienen un mismo sentir y pensar, que están dispuestos a compartir sus bienes. Como ejemplo perfecto ideal de esto vemos Bernabé. Ahora finalmente son eficaces en su testimonio de Cristo. Y aquí recuperamos ese versículo 33 que teníamos pendiente y explico por qué lo he dejado para el final cuando estaba antes. Bueno, sinceramente me parece que ese versículo rompe el hilo de lo que está diciendo Lucas. Si miráis por un momento el verso 32, nos dice hacia el final que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y si vamos al 34, dice así, que no había entre ellos ningún necesitado. Pero el 33 es como interpone ahí otra realidad, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Es como que se olvida por un momento de la congregación para luego seguir hablando y nos abre una ventana para mirar hacia afuera a otra realidad que está sucediendo mientras tanto. Y parece que choca todo esto. Ahora, lo que considero realmente es que tiene todo el sentido. Aquí el escritor Lucas se encarga, como hace a lo largo de todo el libro de Hechos, de matizar en todo momento su propósito principal, el para qué de todo esto, y es mostrar cómo el testimonio de Cristo resucitado sigue avanzando imparable y eficazmente a través de su iglesia, en el poder del Espíritu Santo. Aunque es una iglesia que se preocupan por las necesidades mutuas, no dejan de preocuparse también por las necesidades que ven en este mundo, que es oír el testimonio de Jesús. Entonces podríamos decir que si tenemos ese versículo 33 ahí en medio, el resto del párrafo por arriba y por abajo, lo que está haciendo es pintarnos el escenario ideal donde fructifica un versículo 33, donde se produce ese testimonio eficaz. Solo una comunidad unida y amorosa, como la que estamos viendo, puede favorecer el clima ideal para que el Evangelio siga siendo predicado con éxito. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, no se desorienta con problemas internos. Si vamos ya al capítulo 5, empieza con un pero. Bernabé así, pero cierto hombre llamado Ananías. Y ahora se tienen que dedicar a un problema interno y ya se tienen que olvidar de lo otro. Y es interesante que hasta que no arreglen ese problema interno, no volvemos a ver un versículo de y los apóstoles entonces siguieron predicando la palabra y la palabra crecía. Este tipo de iglesia unida y amorosa no tiene que estar perdiendo el tiempo con tantos problemas internos y puede mirar hacia afuera. Ahora, también porque ampara esa predicación con una forma de vida coherente, ¿no? Delante del lugar, de la localidad, del barrio que le está viendo. Esto es lo que Pablo le dijo a Tito en Tito 2:10, que adornen la doctrina del Evangelio. La iglesia puede ser, y tú y yo podemos ser, un adorno que embellece al Evangelio, que lo recomienda por ver nuestra propia vida y los cambios que ha producido en ella. Nuestra vida y nuestra iglesia ha de aspirar a ser una prueba evidente de la resurrección de Jesús y de su vida actual. Porque nota el verso 33 que dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, de que Jesús ha resucitado. Es decir, que pudiéramos decirle al mundo, Cristo ha resucitado y está vivo hoy y mirad lo que está haciendo en medio nuestro. Es una prueba evidente de su resurrección. Si tú le dices a alguien, si yo te digo ahora mismo, corred que viene un león por la puerta, y no veis que yo corro también con vosotros, pues pensaréis que os estoy bromeando seguramente. Si nosotros decimos, Cristo murió por nuestros pecados, resucitó, está vivo para transformarnos, es el Señor de todo y un día volverá, pero no ven que corremos en esa dirección, entonces, ¿qué pensarían?
La conducta debe ser coherente entonces con el mensaje y eso produce un gran impacto. Preguntémonos, ¿nos atreveríamos a presentar nuestra congregación, me hablo a mí y os hablo a vosotros también, ante nuestra localidad como prueba evidente de la resurrección de Jesús? Que nos acompañasen para mostrárselo a cualquier actividad, no solo el domingo por la mañana, que estamos todos muy formales aquí, ¿verdad? Pero a cualquier momento de iglesia, a cualquier actividad. Ahora se ven más reducidas, ¿verdad? Por todo el tema de la pandemia, pero adaptándonos a los tiempos también, todo lo que podemos hacer, ¿estaríamos dispuestos a eso? Venir y ver cómo Cristo ha resucitado. ¿Por qué? Mirad lo que está haciendo en medio nuestro. Mirad cómo podemos recomendar la congregación por nuestra forma de vida, por cómo nos tratamos mutuamente. Esa vida coherente es un gran amparo para la predicación del Evangelio. Pero también tenían un gran testimonio, un testimonio eficaz, porque como vemos al final del verso 33, la gracia de Dios abundante estaba con ese tipo de iglesia. El poder de Dios, dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio. Y luego dice, y abundante gracia era sobre todos ellos. El Señor le place bendecir a este tipo de congregación con gran poder y con abundante gracia para que sea útil para su obra. Y esta es una realidad. Llegamos a nuestra conclusión en esta mañana preguntándonos qué rasgos tiene una iglesia llena del Espíritu Santo. Porque es lo que estamos viendo aquí. Principalmente, unos miembros unidos en un mismo sentir y pensar, que comparten su vida común, su vida cotidiana, supliendo las necesidades unos de otros. Es una iglesia donde sus personalidades más destacadas no son necesariamente, como digo, los que tienen más carisma, ni los que tienen más dinero, ni los que tienen más influencia, sino los hijos de consolación, como Bernabé. Aquellos que son un vivo reflejo de Cristo, el verdadero hijo de consolación, aquel que se sacrificó y puso el don más preciado que tenía, su propia vida, a los pies del Padre en la cruz, para que Él repartiese sus beneficios sobre todo su pueblo, de modo que ahora ya no haya ningún necesitado entre nosotros. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Y recoge muy bien esas ideas el apóstol Juan, en 1 de Juan 3:16, cuando dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él, Cristo, puso su vida por nosotros. Entonces también nosotros ahora debemos poner nuestra vida por los hermanos. Son estos, Bernabé, los que mejor respaldan el mensaje que predicamos, que Cristo ha resucitado. Una congregación así es un ejemplo claro de que Él sigue vivo, de que no se quedó en la tumba, de que Él resucitó, que ahora está a la mano derecha del Padre, gobernando como el Señor de todas las cosas hasta que regrese, dándonos perdón, dándonos arrepentimiento, dándonos poder, dándonos vida nueva, dándonos salvación eterna a todo el que se arrepiente y confía en Él. Atrevámonos a decirle al mundo, Cristo está vivo, Cristo ha resucitado. Y si no te lo crees, no te voy a dar un gran cursillo de apologética, mira y ven lo que está haciendo hoy en medio de nosotros. Como iglesia hemos sido llamados a ser un testimonio vivo, y no solo con nuestras palabras, también, por supuesto, con nuestra vida común, con nuestra vida cotidiana, como la que vemos en esta primera iglesia, de cómo Cristo sigue vivo y de cómo Él sigue reinando con poder hasta que regrese. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar y nos ponemos en manos del Señor. Padre, gracias damos por tu fidelidad, por tu palabra que habla de manera clara a pesar de nosotros, de nuestra torpeza, de instrumentos humanos, Señor. Tu Espíritu la utiliza para hablar de manera clara y eficaz a nuestros corazones, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu iglesia, por tu obra, porque es tuya, Señor, en cada lugar donde se reúne, y tú la sostienes, Señor. Y pedimos y deseamos contar con ese poder y con esa gracia abundante, pero sabemos también que tenemos una responsabilidad, que es responder de manera
apropiada al Evangelio, a lo que Cristo hizo por nosotros, reflejando ahora ese mismo amor por nuestros hermanos. Ayúdanos a ser de un mismo sentir y pensar. Ayúdanos a tumbar esos gigantes del egoísmo, de la desconfianza en nuestra vida y a estar dispuesto a compartir nuestros bienes, nuestra vida y todo lo que tenemos con nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a ser esos miembros en nuestra propia iglesia, como Bernabé, hijos de consolación, que todos pueden ver la evidencia de cómo tú nos estás transformando personalmente cada día. Y eso se nota porque ahora nuestro objetivo es servir y bendecir y suplir a las necesidades de nuestros hermanos, Señor. Y que podamos ser, Padre, como iglesia, Señor, aquí en Argentona, en Ciutat Nova, un testimonio de la resurrección y del poder de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias te doy por esta iglesia. Es un placer y una bendición poder compartir aquí con mis hermanos y pido que tú los bendigas y los utilices grandemente en esta localidad para ser un testimonio eficaz de Cristo, Señor, como lo fue esa iglesia en Jerusalén entonces. Lo pedimos todo por medio del nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.